Ya, continuando con el tema sobre metalurgia extractiva del oro, en la anterior clase habíamos visto sobre el tema de flotación de minerales auríferos, en el caso que sean sulfuros. Habíamos tocado el tema de una pirita aurífera que contiene oro y también aprovechando el tiempo hemos visto sobre cómo más o menos podemos controlar los parámetros de una planta. Habíamos conocido con eso qué tipo de características va a tener nuestra chancadora, qué tipo de mantenimiento se hace, nuestras correas transportadoras, qué cuidado hay que tener, operación de molinos, hidrociclones, celdas de flotación y en sí, ¿no? Partes eléctricas, mecánicas que habíamos visto que hay que saber manejar. También posterior a eso habíamos hecho ejercicios sobre lixiviación de oro. Habíamos estado haciendo tres casos. Habíamos resuelto un primer caso, segundo caso y hoy nos tocaría resolver el tercer caso. Entonces continuamos. ¿Qué nos dice el problema? En una planta de cianuración de oro en pilas se procesan 20.000 toneladas de mineral por cada día, de un mineral con un tenor de 1.2 gramos de oro por tonelada. Se pide recuperar el 80% de oro y para cumplir con lo señalado se lixiva en un tiempo de 215 días. La densidad aparente del mineral es 1.3 toneladas por cada metro cúbico y la altura de la pila es de 8 metros. También me está dando de dato la tasa de riego que va a ser 15 litros por cada hora metro cuadrado. Y también me está diciendo que la solución lixiviada posee 0.5 gramos de oro por cada litro. ¿Qué nos pide? Inciso A. Calcular el volumen de la pila requerido para procesar el mineral y el área de la pila. Inciso B nos pide las dimensiones de la pila, considerando como dato de diseño que el largo de la corona es el doble del ancho de la corona y que el largo de la base es el doble del ancho de la base y este también tiene un ángulo de reposo de 37 grados. El inciso C nos está pidiendo el flujo volumétrico en metro cúbico hora y la concentración del oro en el PLS. Bueno, procedemos a resolver el inciso A. Como dato tenemos la densidad aparente, tenemos la cantidad de mineral que se va a tratar. Entonces recurro a la fórmula de la densidad que va a ser igual a la masa sobre el volumen. Despejo volumen, tengo masa sobre densidad. Hallando datos. La masa que vamos a procesar nos está diciendo que tenemos 20.000 toneladas por cada día. Nos está diciendo el enunciado que se va a procesar nuestro mineral en el lapso de 215 días. Entonces vamos a tener una cantidad total de mineral de 4.300.000 toneladas que van a ser procesadas en ese lapso. Entonces con eso ya tengo el dato de la masa, tengo el dato de la densidad aparente, entonces con ello hallo mi volumen de la pila, que me va a dar 3.307.691.3 metros cúbicos. Bueno, con eso ya he hallado una parte de mi primer inciso. Aprovechando este dato, sabemos digamos, para hallar la parte del área, podemos aprovechar el dato, ¿no? Que volumen es igual a área por la altura. Despejamos el dato de la altura. Bueno, con eso aprovechamos el anterior volumen que tenemos de 3 millones. La altura es un dato conocido que nos da el ejercicio, que es de 8 metros. Entonces, con eso hallamos el área que va a tener nuestra pila, que va a ser 413.461.54 metros cuadrados. Con eso hemos resuelto nuestro primer inciso, que sería el inciso A. El inciso B, ¿qué me dice? Nos está diciendo calcular las dimensiones de la pila y como dato nos está diciendo que el largo de la corona es igual a 2 veces el ancho de la corona y que el largo de la base es igual a 2 veces el ancho de la base y el ángulo de reposo es de 37 grados. Me hago un diseño de la pila que tiene la fórmula de una pirámide truncada. Entonces con eso señalo, ¿no? ¿Dónde está mi corona? La corona está en la parte superior y la base está en la parte inferior. Entonces con esto estoy poniendo los datos del ángulo de reposo de 37 grados. Estoy poniendo el dato B que va a ser el largo de la corona. A que va a ser A minúscula que va a ser el ancho de la corona. B mayúscula que va a ser el largo de la base y A mayúscula que va a ser el ancho de la base. Como dato para esta forma geométrica definida, voy a poner el volumen que voy a sacar de datos de un libro de bibliografía que va a ser la altura sobre 3 por el área de la base más el área de la corona más la raíz cuadrada de la área de la base por el área de la corona. Listo. Este dato lo voy a aprovechar, ¿no?
ya como tengo una fórmula geométrica definida. Y como datos, ¿qué me da el enunciado? Me está diciendo que el largo de la base es igual a 2 veces el ancho. Y que también me está diciendo que el largo de la corona es igual a 2 veces el ancho de la corona. Bueno, con eso tengo B es igual a 2A y B minúscula es igual a 2 por A minúscula. Bueno, con eso también ya hemos sacado otros datos. Del ángulo de reposo que nos está dando el enunciado, lo estamos interpretando de la siguiente manera. Tenemos un ángulo de 37 grados y del gráfico del dibujo voy a aprovechar con el largo de la corona. Lo voy a llevar hacia abajo y le voy a hacer repetir el dato. Entonces los datos que no conozco es x, ¿no? Y que también aprovechando un poco, adelantándome un poco, que x, la sumatoria de todo lo que está abajo, 2x más b, va a ser igual al largo de la base. Entonces acá abajo estoy escribiendo, ¿no? Que el largo de la base es igual a 2 por x más b. Con eso me estoy adelantando un poco, ¿ya? Ahora, por relaciones trigonométricas vamos a hallar de un triángulo rectángulo el dato para usar el ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué conozco? Que tangente de 37 va a ser igual la altura de este triángulo por la base. Entonces va a ser altura sobre x. Con esto ya tengo datos conocidos. La altura nos estaba diciendo el enunciado que va a ser de 8 metros. Entonces lo único que hago es despejar y reemplazar datos. Entonces x va a ser igual a 8 sobre tangente de 37 y me va a dar igual que x había sido igual a 10.62 metros. Bueno, con eso ya tengo ese dato extra que lo vamos a aprovechar de la siguiente manera. Del dibujo estamos sacando esta relación, ¿no? Que B mayúscula, que es el largo de la base, va a ser igual a 2x que hemos hallado ahorita, más el largo de la corona. Entonces reemplazo mi dato de x, que va a ser igual, B mayúscula va a ser igual a 2 por 10.62 más el largo de la corona. Bueno, me guardo por el momento ese dato. Recordando, ¿qué nos decía? Que el largo de la base es igual a 2 veces el ancho de la base y que el largo de la corona es igual a 2 veces el ancho de la corona. Entonces reemplazo en esta parte de arriba. Entonces voy a reemplazar, ¿no? Voy a tener que 2 veces el ancho de la base va a ser igual a 2 por 10.62 más 2 por el ancho de la corona. Entonces simplifico el 2 y me va a quedar mi primera ecuación, que va a ser igual. El ancho de la base va a ser igual a 10.62 más el ancho de la corona. Ese va a ser mi primer dato que voy a guardar. Aprovechando también los datos de área, que va a ser el ancho por el largo. Entonces, para la corona, va a ser, estamos manejando minúsculas, ¿no? Entonces va a ser A minúscula por B minúscula. Y nos está diciendo de dato, otra vez recapitulando, que el largo de la corona es igual a 2 veces el ancho de la corona. Entonces reemplazamos datos, entonces con eso voy a hallar que el área de la corona es igual a 2 por el ancho de la corona al cuadrado. Lo mismo para la base. El área de la base va a ser A mayúscula por B mayúscula, que es el ancho por el largo. Entonces el ancho, estamos poniendo de dato, igual aprovechando nuevamente el dato que tengo, es el largo de la base va a ser igual a 2 veces el ancho. Entonces el área de nuestra base va a ser igual a 2 veces el ancho de la base al cuadrado. Con eso tengo mis ecuaciones 2 y 3. Aprovechando estos datos los voy a llevar a la fórmula que me da mi pirámide truncada. Entonces tengo, reemplazo, ¿no? El volumen que habíamos hallado en el primer inciso A es un dato conocido. La altura nos está diciendo que es de 8 metros, eso es otro dato conocido. Lo único que no tengo de datos son las áreas, ¿no? De la base y de la corona. Pero como hemos hallado ecuaciones que nos pueden facilitar, entonces voy a reemplazar. Entonces el volumen va a ser igual a 8 tercias, reemplazando el área de la base va a ser igual 2 veces el ancho de la base al cuadrado más 2 veces el ancho de la corona al cuadrado más la raíz de 2 veces el ancho de la base al cuadrado por 2 veces el ancho de la corona al cuadrado. Bueno, con eso ya he reemplazado estos datos. ¿Qué puedo hacer?
aprovechar, ¿no?, que hay 2 se está repitiendo a cada rato y lo voy a factorizar. De la raíz cuadrada también voy a hacer desaparecer los a cuadrados. Entonces me va a quedar de la siguiente forma, y reemplazando el volumen de dato que lo había tenido de 3 millones, que va a ser igual a la altura sobre 3, factorizo el 2 y me va a quedar el ancho de la base al cuadrado más el ancho de la corona al cuadrado más el ancho, el ancho de la base por el ancho de la corona. Bueno, con esto he hallado otra fórmula, digamos, puede ser mi inciso 4, mi ecuación 4. Entonces, como datos habíamos puesto eh, para este caso vamos a tener, ¿no?, mi primera ecuación, que es lo que va a familiarizar a través de una ecuación el ancho, digamos, perdón, lo que va a ser la corona y la base. Entonces, ese dato lo voy a reemplazar acá. Entonces, de acá voy a aprovechar de la ecuación 1 que el ancho de la base va a ser igual a 10.62 más el ancho de la corona. Y eso lo voy a reemplazar en esta otra ecuación. Reemplazando 1, entonces, tengo el dato conocido del volumen, 8 tercias por 2, y voy a reemplazar en cada ancho de la base, lo voy a reemplazar lo que me está dando la ecuación 1. Entonces voy a obtener esta siguiente ecuación. Como ya tengo solamente con una sola incógnita esta ecuación, lo siguiente que voy a utilizar es la ecuación de Solver, para hacerlo rápido, ¿no?, para que vamos a hacer paso a paso. Con eso me está diciendo que el ancho de la corona va a ser igual a 449.25 metros. Bueno, para fines prácticos en la planta no vamos a medir esa distancia, ¿no? Directamente los redondeamos a 450 metros. Bueno, es un dato. Con eso ya podemos hallar, ¿no? Nos había estado diciendo, ya hemos hallado el ancho de la corona, entonces voy a hallar el largo de la corona, que va a ser igual a 2 veces el ancho de la corona. Entonces lo multiplico por 2 y con esto ya tengo el largo de la corona, que va a ser 898.7 metros. 899, 900, ¿no? Para fines prácticos ya de trabajo. Bueno, con eso hemos hallado el largo de la corona. Y con la ecuación 1, que nos estaba familiarizando tanto la corona con la base, voy a aprovechar también ese dato. Entonces, el ancho de la base es igual a 10.62 más el ancho de la corona. Tengo el dato del ancho de la corona, entonces lo único que voy a hacer es sustituir. Entonces voy a tener 10.62 más 449.25. Con eso voy a reemplazar y sumarlos, y voy a tener como dato el ancho de la base, que me va a dar igual a 459.98 metros. Bueno, con eso ya he hallado ese otro dato. Y ahí mismo voy a aprovechar que nos había dicho que el largo de mi corona, perdón, de mi base es igual a 2 veces el ancho de mi base. Entonces reemplazo 2 por 459.98, me va a dar igual, me va a dar el resultado que mi largo de mi base es igual a 919.95 metros. Bueno, con eso, reuniendo estos datos, ya he hallado las dimensiones de esta pila. Bueno, con eso hemos resuelto el inciso B. El inciso C, ¿qué nos pide? El flujo volumétrico en metro cúbico hora y la concentración de oro en el PLS. El flujo volumétrico, ¿a qué va a ser igual? A la tasa de riego por el área de la pila. La tasa de riego, como dato, nos había estado diciendo que es 15 litros por cada hora metro cuadrado. El área de la pila, que lo habíamos hallado en el inciso A, me había estado diciendo que es 413.461 metros cuadrados. Entonces multiplico ambos y voy a tener mi flujo volumétrico, que va a ser de 6 millones por cada litro hora. Entonces con eso ya tengo mi dato de flujo volumétrico, pero el ejercicio nos está pidiendo en metro cúbico hora y lo tengo en litro hora. Entonces esto lo voy a llevar a metro cúbico, entonces lo voy a dividir entre 1000 litros o metro cúbico, ya sabemos, y me va a dar un flujo volumétrico de 6201.92 metros cúbicos por cada hora, que va a ser mi flujo volumétrico. Y con eso ya he hallado una parte del inciso C. Otra parte, ¿qué nos dice? Hallar la concentración del oro en el PLS. Para hallar mi concentración del oro en el PLS voy a tener en cuenta la cantidad de oro en la solución que está circulando y la cantidad de oro que se va a lixiviar de la cantidad total de mineral que voy a tratar. Entonces voy a hacer por partes.
primeramente voy a hallar mi concentración de oro en el mineral que voy a procesar. Entonces, el ejercicio nos había estado diciendo de dato que mi masa total de oro en la pila, de mineral en la pila, ¿cuánto va a ser? De 4.300.000 toneladas que voy a tener que procesarlo en el lapso de 215 días. Entonces, con ese dato voy a partir. Tengo la cantidad de mineral que voy a tratar, entonces con eso lo voy a multiplicar con el tenor, con la ley de cabeza que tiene este mineral. Entonces lo vamos a multiplicar por 1.2 gramos por tonelada. Tonelada con tonelada se nos va. Y tenemos que en estos 4.300.000 toneladas de oro, de mineral, perdón, voy a tener 5.160.000 gramos de oro. Y para fines prácticos lo voy a llevar a toneladas, que va a ser 5.16 toneladas de oro, que va a ser total en la pila, o sea, la cantidad total que voy a tener en este mineral que voy a lixiviar. Recordando que el ejercicio nos estaba diciendo que va a tener un rendimiento o una recuperación, bueno, nos decía recuperación del 80%. Entonces, a mi cantidad total de oro que voy a tener de 5.16, lo voy a multiplicar por 0.8. Con eso estoy teniendo la cantidad de oro que va a lixiviarse en el lapso de 215 días. Entonces va a ser 4.128 toneladas de oro que voy a lixiviar. Con eso ya tomamos, con ese dato estamos tomando en cuenta la recuperación. Ahora, para esta cantidad de oro que hay en nuestro mineral, vamos a calcular el flujo total que va a tener. Entonces, en el lapso de 215 días, ¿no? Tendríamos que hacerlo. Entonces, tengo mi flujo volumétrico que va a ser de 6.201 metros cúbicos hora. Entonces, a eso lo voy a llevar qué cantidad va a tener mi flujo en el lapso de 215 días. Entonces, puedo hacer, ¿no? Hacer desaparecer el dato del tiempo. Y entonces con ello voy a hallar la cantidad de flujo total que va a haber en el lapso de 215 días. Entonces, esto me está dando que es 6.201.92 por 215 días por 24 horas. Estamos simplificando, ¿no? Estamos llevando todo a metros cúbicos, la cantidad de flujo que voy a tener en ese lapso. Entonces, me está diciendo que esta parte va a tener 32 millones de metros cúbicos que van a circular en esta lixiviación. Que va a circular en todo este tiempo, ¿no? De lixiviación que voy a tener. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que primero tenemos que hallar la concentración de oro que va a tener, que vamos a aprovechar de nuestra pila. Entonces, concentración va a ser igual a masa sobre volumen. Habíamos dicho que con una recuperación del 80%, habíamos dicho que tengo una cantidad de 4.128 toneladas de oro sobre el flujo que va a tener en todo ese tiempo, va a ser de 32 millones. Entonces, como el flujo, más o menos, el dato nos estaba diciendo al principio que sería en gramos litro, lo vamos a llevar en esos términos. Entonces, toneladas lo voy a llevar a gramos y metros cúbicos lo voy a llevar a litros. Entonces, voy a hacer esa operación y me va a dar una concentración de oro disuelto en el lapso de 215 días de todo mi mineral, va a ser igual a 1.29 por 10 a la menos 4 de gramos de oro por cada litro. Entonces me está dando esa cantidad de concentración bien baja, ¿no? Que vamos a tener en ese lapso de tiempo de la cantidad total de oro que voy a trabajar. Bueno, ese es un dato. El ejercicio nos dice que la solución lixiviada posee 0.5 gramos de oro por litro. Habíamos dicho que la solución del oro en el PLS va a ser la suma de la solución la solución con oro circulante más la solución de oro lixiviada al cabo de 215 días. Resumiendo otra vez, que habíamos dicho que la solución del oro en el PLS va a ser la suma de la solución lixiviada que va a tener base circular en una cierta cantidad de oro, ¿no? Y más la solución que voy a tener de producto lixiviar mi cantidad de 43.000 toneladas en el lapso de 215 días. Y con eso hemos hallado esos dos datos. Entonces, la concentración total del PLS va a ser de 1.29 por 10 a la menos 4, que va a provenir de la lixiviación, y 0.5 que va a provenir de lo que va a circular. Entonces, con eso ya hemos hallado la concentración de esas dos, la suma de esas dos. Con la suma de esas dos vamos a tener la concentración de oro por cada litro. Con eso ya hemos hallado el inciso C.